Bienvenidos, estamos en la jornada del 7 de julio en el horario de la tarde y en este espacio que nos hemos dado para intercambiar los trabajos y los ensayos. Sugiero, ya que no tenemos ninguno de los participantes aquí que no haya presentado hasta ahora su tema de trabajo, aprovechemos el tiempo e intercambiamos cómo vienen en sus desarrollos, dificultades que se le han presentado, disyuntivas, distintas alternativas que se les presentan en el camino y que les gustaría de repente intercambiar para tomar una decisión. Adelante, adelante. Adelante, Adriana. Sí. Bueno, pues yo estoy muy agradecida con todas las reflexiones que se han venido dando y por alguna razón los temas también al final terminan como encajando, ¿no? Justo en su lugar. Bueno, al inicio de año tenía yo el ofrecimiento de ir a presentar la idea del proyecto que tenía ahí a la municipalidad, ¿no? Me habían ofrecido, oye, pues ¿por qué no te buscamos un día ponerte en la agenda y que te den el espacio para que te den el permiso y que luego puedas ir a las escuelas o empezar a preguntar, ¿no? Y todo se acomoda. Finalmente yo dije, no, mejor, creo que obviamente lo tengo que preparar mejor y pensar más, ¿no? Y bueno, con todo este caminar del curso, pues obviamente se me han replanteado muchísimas cosas. Entonces, pues de hecho, creo que el ensayo va a resultar ser un ejercicio muy valioso para después de todo esto aprendido y cosas que todavía tengo que incorporar mejor y acomodar y otras que probablemente todavía no. Lo que pasó en la clase la otra vez del futuro, ¿no? Todas estas palabras que, bueno, yo no siendo antropóloga, pero que me gusta mucho lo que trabajan y cómo las áreas sociales abordan el mundo, pues yo traía un léxico que para nada, ¿no? Eso de la negociación y el consenso, ya me estoy dando cuenta que va siendo hasta medio escandaloso, molesto para ellos, ¿no? Porque yo no había entendido otras cosas, ¿no? Pues fue muy bueno lo que ella me explicó, de que no hay problema, o sea, la cosa es que no es ponerse de acuerdo, sino trabajar con la diferencia y hacerla explícita y sobre eso trabajamos juntos, ¿no? Entonces, eso, yo creo que luego muchas veces en los procesos en los que yo había intervenido, tal vez por no tenerlo como muy bien introyectado, pues de pronto no se da uno cuenta cosas que quiere uno hacer con buena intención, de pronto resultan contraproducentes, ¿no? Pese a la sensibilidad Sí. o al cuidado que uno pueda tener, o incluso si hay colegas del equipo que son del área social, pues uno no termina entendiendo, ¿no? Hasta que el 20, como decimos en México, cae, ¿no? Así la iluminación. Entonces, yo eso se lo agradecí mucho. Entonces, ahora fue muy interesante también a raíz de la exposición que me pude poner en contacto con Teresa. Teresa resulta que ahora vive en Texcoco, que es un municipio cercano a donde yo ahora vivo, pero vivió, todo lo que nos platicaba lo estaba refiriendo a un municipio más cerca de donde estoy, que también ya ubiqué muy bien y sí ve uno los registros climáticos y también la cuestión de la lluvia y el número de usuarios del agua es enorme en el municipio donde ella estaba. Y empecé entonces a cruzar información con otros conocidos y vecinos. Y ya me doy cuenta que la situación del municipio donde estoy, pues es más bien de toda una región, ¿no? Al norte de Claro. la Ciudad de México es otro acuífero diferente, pero la situación es bien parecida, ¿no? Entonces, yo estaba un poco reflexionando mucho sobre el consejo bueno, lo que se ha venido platicando en el curso de trabajar a varias escalas, ¿no? Y con múltiples actores. Y yo decía, bueno, pero a veces de pronto uno se siente como rebasada por eso, ¿no? Y dije, no, pero es que
en principio no estoy aislada, no es una problemática que sea solo del municipio donde vivo, este, sino es regional, ¿no? Entonces seguramente hay varios actores que como yo están en la misma preocupación o queriendo hacer, o ya llevan mucho tiempo haciendo cosas seguramente. Entonces pensando en Sí, esto de redes, lo que le recomendó Valentina, dije yo, bueno, pues tal vez en eso tengo que trabajar, en ubicar una red, bueno, interna, obviamente seguirla desarrollando, pero externa también como no para hacer mi proyecto más grande, sino como para encontrar diálogo también con ellos en una problemática que sí es compartida, ¿no? sí, sí, No sé, eso es fundamental, Adriana, porque eh, esto es como en la biología, ¿no? Uno encuentra una diversidad de allá, especies. se fue Ah, tantito allá, sí. ahí está. Te decía, esto es un poco como la diversidad en un ecosistema, ¿no? Eh, Todas las especies, las formas de vida, las distintas adaptaciones en un territorio o en una región, seguramente en esa diversidad de municipios existe una diversidad enorme de estrategias, ¿no? Para lidiar con la misma problemática, ¿no? Y muchas veces surgen novedades, nuevas formas de hacer las cosas que, que incluso a veces surgen simplemente por ensayo y error, pero que uno tiene que tener la capacidad digamos, de conectarlas, ¿no? Entonces, me parece bien interesante tu reflexión de el ampliar la escala no significa que uno eh, va a poder abarcar y estudiar esa enorme cantidad de escalas al mismo tiempo, sino que, bueno, dentro de mi área de estudio, sí habilitarme espacios de intercambio con otros municipios, con otras iniciativas que estén lidiando con el mismo problema, etcétera, ¿no? Porque en este campo, esos aprendizajes eh, compartidos son claves, ¿no? Porque, digamos, todos están lidiando, mucha gente tiene que enfrentar los desafíos que tú estás enfrentando en tu ensayo, ¿no? Y seguramente todos los días van ensayando distintas formas y a veces se encuentran soluciones realmente muy adecuadas, ¿no? Y que a veces la encontramos en un sitio nada más, ¿no? No la encontramos, es como la diversidad, ¿no? A veces encontramos una especie que está en un lugar y no la encontramos en otra, ¿no? Este, Eso me parece que es clave, ¿no? Que es clave. Después, otra cosa que quiero subrayar es que justamente cuando uno está hablando de construcción de acuerdos o de visiones compartidas, no significa consensos, ¿no? Significa fundamentalmente pluralismo y deliberación. Es decir, es saludable que existan diversidad de perspectivas, opiniones, cosmovisiones e ideologías. Pero obviamente hay una intersección entre eso, ¿no? Entre todas esas dimensiones. Hay un espacio donde de alguna manera resulta funcional para, para la mayoría y sobre esa base uno puede ir construyendo y avanzando, ¿no? Seguramente nadie está en contra de un mayor bienestar, nadie está en contra de encontrar nuevas alternativas más sostenibles, que ese usufructo de los bienes y servicios genere mayor igualdad, etcétera, ¿no? El tema es que muchas veces nos enfrentamos a divergencias muy profundas que van en, bueno, ¿cuáles podrían ser las alternativas que nos llevan a eso, ¿no? No es solo a veces diferencias en términos de intereses o de poder, sino que realmente hay veces que estamos convencidos que
que hay alternativas que son muy diferentes y no son compatibles, ¿no? Sobre todo en el campo económico, de política económica, etcétera. Pero sí, ese punto que tocó Lidia es fundamental. No, es muy raro que uno en un contexto como lo que ustedes trabajan logre construir una unanimidad, un consenso total, ¿no? Pero lo importante es como hay un proverbio en Holanda que es muy interesante. Hay dos proverbios que me gustan. Uno que dice, tenemos que remar con los remos que tenemos, ¿no? Que bueno, en definitiva hay que avanzar con las cosas que tenemos a mano. Después podemos construir otras herramientas. Y lo segundo es esto, ese proverbio también que existe, bueno, no pueden existir problemas debajo de la mesa, ¿no? No pueden, las divergencias también tienen que estar arriba de la mesa y ser explícitas, ¿no? Porque eso hace mucho más transparente las interacciones y las transacciones y los acuerdos en el mejor sentido del término, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, supongo que eso de decir las cosas claramente o los intereses o las motivaciones ha de ayudar mucho a que pues no haya sorpresas, ¿no? A la hora de negociar, bueno, no de negociar, perdón, de No, no, trabajar con pero las sí, sí. diferencias, de lograr, sí, Se puede ese utilizar el término pluralismo. negociar o de alguna manera intercambiar o generar transacciones, porque en definitiva, Ah, en esa construcción, si uno la quiere llevar adelante, obviamente eh, va a tratar de alguna manera ponderar determinados beneficios en sacrificios de algunas cosas que quedan por el camino en esa transacción o en esa negociación. Este, eh, lo importante en estos procesos es que en esa construcción sea lo más transparente posible, porque lo que dinamita estos procesos, porque lleva mucho esfuerzo, es después darse cuenta de que había un objetivo, un interés o una motivación que no era explícito, que estaba oculta, y bueno, eso dinamita todos estos procesos, ¿no? Y hay que tomar mucho cuidado en eso. Después, el otro punto muy importante que hoy lo intercambiábamos con Lidia es que, y me gustó mucho esa pirámide, esa analogía con el iceberg, ¿no? Es que en todos los trabajos que nosotros hacemos, en realidad lidiamos con intercambios de información, pero esos intercambios de información son de muy diversa naturaleza, ¿no? Son mitos, eh, cosmovisiones, motivaciones, narrativas, datos, narrativas que pueden estar basadas en datos o, en no, o estar basado en creencias, y todo eso está operando al mismo tiempo, ¿no? Y tenemos gran dificultad para manejar todos esos tipos de información al mismo tiempo. Y ahí está un gran desafío. Y el segundo desafío es que, como muy bien lo decía Lidia, muchos de los supuestos que en definitiva condicionan la posición de las personas, qué es lo que quiere acordar o qué quiere de alguna manera establecer como aquello innegociable, etcétera, está construido sobre supuestos, sobre lo que ella llama supuestos anticipatorios. Pero una parte de esos supuestos son conscientes, pero una parte de esos supuestos son totalmente inconscientes, ¿no? Y eso cuesta muchísimo porque realmente hay que tener capacidades instaladas para poder hacer emerger esos supuestos inconscientes, ponerlos sobre la mesa, que el propio actor se dé cuenta del conjunto de supuestos que construyen su posición y que termina siendo visible para todos, ¿no? Eso es un proceso realmente muy, muy complejo. Ujú. por eso el valor de los psicólogos, ¿no? De los psicólogos sociales o Sí, los muy, antropólogos también los antropólogos aportan sociales, sí, mucho en ese sentido, pero es sí, sí, sí. fundamental, ¿no? Ujú. Em,
porque es realmente, si uno no tiene habilidades en el equipo, en ese sentido, ve una parte nomás de la película, ¿no? Y cuesta mucho construir sobre eso, ¿no? Cuando, de nuevo, en este caso es porque son inconscientes, tenés elementos que no participan en la discusión, pero terminan siendo decisivos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues Bueno, yo sí, creo que ah, Adelante, no, yo Valentín. sí quería comentar que bueno, la clase de Lidia de hoy ahí me terminó de cerrar lo que me habías dicho cuando hice el ensayo, esto de los, ¿cómo es? Framing, Sí, sí, los framing. los framing de los diferentes actores y cómo buscar ese destino en común, esas bases comunes que digamos, y de ahí partir. Nunca había escuchado el término gobernanza anticipatoria. Yo, bueno, en mi trabajo tuve la oportunidad, leí Ostrom, siempre más, sí, gobernanza adaptativa, pero nunca esto Muy de reciente. gobernanza anticipatoria. No lo había ni siquiera escuchado así, ni visto en las cosas que había leído. Así que bueno, igual tendré que revisar de vuelta el video de Lidia porque hoy fue demasiada información, como que hay que procesarlo y bueno, leer los artículos, pero me parece súper interesante. Yo no pude hacer mucho más de mi ensayo, lo que sí como que intenté pensar, em, en realidad hay como dos preguntas. Una es, que por ahí tengo una idea equivocada. En el gráfico de los sistemas, de las forzantes externas y de los resultados que queremos mantener y de lo que no queremos mantener. Como que a veces tengo una idea, que me parece que la tengo medio equivocada, de que como que lo que queremos cambiar es alguna forzante externa, pero en realidad después veo mi sistema y es lo que quiero cambiar como cosas más intrínsecas, que era esto, por ejemplo, de que el órgano ambiental del gobierno sigue teniendo como mucho poder en cuanto a deberes y tareas y cosas administrativas y burocráticas, y eso es como algo que no es de afuera, es algo intrínseco del sistema. Entonces ahí después me quedé pensando que por ahí yo estoy como media confundida de cómo lo estoy pensando. Es que, a ver, es un buen punto. En realidad, uno puede trabajar sobre los factores externos y los internos, e incluso a la vez. Por ejemplo, cuando estamos parados en un tema como el del cambio climático y estamos parados en un enfoque de mitigación, ¿no? Por ejemplo, reducir los niveles de CO2, por lo tanto, estamos tratando de modificar la exposición al cual está sometido el sistema, estamos tratando de revertir un factor externo que nos provoca múltiples problemas, ¿no? Ujú. Pero muchas veces estamos muy enfocados digamos, en factores internos, fundamentalmente todos aquellos proyectos que de alguna manera se conectan justamente con los sistemas de gobernanza, ¿no? Y con las capacidades instaladas eh, para, de alguna manera, gestionar esos bienes y servicios que están sometidos a esta multiplicidad de factores externos, que además de los naturales, como la variabilidad climática, tenemos todo esto de los cambios globales, la Ujú. dinámica de precios, las guerras, las pandemias, etcétera. Pero en realidad el mensaje fundamental es, en todos los casos ustedes pueden estar focalizados en una parte de los factores, es decir, en los externos o en los internos, o pueden estar trabajando en los dos a la vez. Por ejemplo, en la agenda de cambio climático es uno de los casos donde se está trabajando en una estrategia combinada. Por un lado, fortalezco la capacidad de adaptación y esos son fundamentalmente manejo de las capacidades y los capitales internos. Y por otro lado, trato de resolver el problema de mitigación, de, bueno,
cómo bajo esos niveles de CO2 y retorno a una condición como existía siglos atrás, ¿no? Entonces, Ujú. em, las dos alternativas son viables, ¿no? Está. Porque, gracias. Después yo me quedé pensando que, o sea, hasta el momento que cuando yo hice mi maestría no encontré otro trabajo en este tipo de reservas extractivistas en Brasil, que hay varias, ya sea en la Amazonia como reservas extractivistas marinas, que todas tienen básicamente la misma conformación por legislación, que digamos. Entonces, hasta el momento, cuando yo hice mi trabajo, no había ningún estudio de las redes de colaboración entre los actores, pero yo casi que te aseguro que puedo poner las manos en el fuego de que con más participación, menos participación de las comunidades, pero que este órgano ambiental va a tener, casi todas, me puedo asegurar, la misma importancia o va a seguir siendo el más importante. ¿Se entiende? Como que es algo de la misma Sí, configuración. O sea, yo lo vi en Canas Vieiras, pero como es algo que viene como por legislación, que digamos, de cómo se conforman este tipo de reservas, los consejos deliberativos, yo creo que si, o sea, me animo a decir que si haces las redes en otros consejos, este órgano va a seguir siendo como el más importante, digamos. mira, justo te compartí acá en el chat un artículo que hoy lo mencionó Lidia y lo recordé y lo bajé. Ahí les mando el PDF porque se conecta con lo que estás hablando, ¿no? Es em, uno de los, digamos, de los aspectos, digamos, que condiciona la inercia del sistema tiene que ver justamente con con la resiliencia institucional, ¿no? Es decir, en la institucionalidad es donde tenés la mayor inercia, ¿no? Porque, bueno, implica cambios de paradigma de cómo tradicionalmente analizaste y tomaste decisiones, cómo pasás a modelos más colaborativos, donde obviamente el Estado sigue jugando un papel clave en términos de autoridad en el sentido de implementación, control de las medidas, de las estrategias, pero eso no quiere decir que no tenga la posibilidad de recorrer caminos más colaborativos y en red entre los actores en la definición de esas estrategias, de esas distintas implementaciones o incluso de modificar las reglas de uso, ¿no? Y ahí, digamos, hay un factor de, digamos, de inercia que es muy pesado, ¿no? Y el ejemplo que tú estás indicando es el que observamos en muchos casos, ¿no? En todos los casos que nosotros estamos trabajando mucho en gestión del agua y, bueno, la resiliencia institucional, en este caso resiliencia negativa, porque de alguna manera no permite avanzar, es extraordinaria, ¿no? Y sobre todo cuando vos tenés estados que, que tienen, digamos, una edad media muy avanzada, ¿no? Esto, en muchos estados como en el de Uruguay, es una característica estructural por la trayectoria, ¿no? El Uruguay fue un país que gran parte del mecanismo de distribución de riqueza fue por la creación de cargos públicos. Entonces, te queda, hoy lo que ves en la actualidad es una población muy envejecida en el ámbito público y claro, cuando les planteas avanzar hacia estas nuevas formas de intercambio de conocimiento, análisis y toma de decisión, te chocas contra una pared, ¿no? Eh, y es interesante. Ese artículo te va a resultar muy útil porque vas al nudo de ese problema que identificás, ¿no? Dale, buenísimo, gracias. Y otra duda que tenía es si esto se pueden
se pueden llamar, se podrían considerar como las trampas, no, trampas de pobreza, ¿era? Sí. Sí, Sería trampas de pobreza o de rigidez. de rigidez. ¿Sería Este, este un caso, por ejemplo, en mi sistema? Mira, a ver, la trampa de pobreza es la más fácil de identificar, ¿no? Porque la trampa de pobreza es cuando vos estás en una configuración que te faltan actores o hay actores que no están conectados, ¿tá? Por ejemplo, necesitas que el sector financiero esté conectado y apoyando, no sé, las nuevas estrategias de adaptación y no está el sector financiero participando ni ofreciendo alternativas, ¿no? Yo, recordando tu ensayo, Valentina, y la estructura de la red que tú presentaste, da la impresión de que tu caso no corresponde a una situación donde tú tenés actores desconectados, ¿no? No. Es cierto que tenés algunos menos conectados, pero no tenés a nadie suelto, ¿no? Que no tenga Ujú. ninguna vinculación. Cuando vos te pasa eso o directamente te faltan actores que son claves, completos, es una trampa de pobreza y ahí la estrategia es conectar el sistema, ¿no? Que en el ámbito innovador muchas veces utilizan unos términos que me causan mucha gracia, que dicen, bueno, crear el ecosistema innovador. Básicamente lo que están hablando en términos de ciclos adaptativos y panarquía, bueno, es crear el sistema donde todos los jugadores que son claves estén y estén conectados. Ahora, una trampa de rigidez es más difícil de establecer una parte de ella. ¿Qué es esto? Primero es que una trampa de rigidez siempre ocurre cuando todos los actores están conectados y muy conectados. ¿Tá? Mm. ¿Ah? Esa es la primera condición. Si no tenés esa configuración, no tenés una trampa de rigidez. Pero además de que estén muy conectados, es decir, que no haya ninguno suelto o muy poco conectado, se tiene que dar una condición que a veces no es tan fácil de evaluar, y es que haya una homogeneidad en el análisis de la problemática y sus alternativas. No haya diversidad de perspectivas ni alternativas. Eso es una trampa de rigidez. Que eso Ujú. te lo puede condicionar la hiperconectividad de los actores. Eso es algo digo, lo vemos en la dinámica de redes, ¿no? Esas celdas que se forman y todos terminan viendo los problemas de la misma forma, porque el algoritmo lleva a conectar a gente que comparte una serie de cosas, ¿no? Entonces, no es sorprendente que después estén todos pensando de la misma forma o viendo el problema de la Sí, misma forma. ¿Tá? sí, ya entendí. Entonces sería cuando tenés como alta densidad de conexiones en la red. Sí, sí. Sí, Y y es justamente eso, no se generan nuevas ideas, no se... exacto, Somos los mismos actores que exactamente. pensamos todo lo mismo y resolvemos todo igual, sí. Sí. Por eso la conectividad es un atributo tan difícil de manejar, ¿no? Porque en definitiva es un punto intermedio entre esas dos configuraciones tan adversas, ¿no? Es decir, en términos muy prácticos, es importante que todos estén conectados, pero es importante que no todos piensen iguales, ¿no? O no todos tengan las mismas motivaciones o ideas, ¿no? Es importante que compartan una parte de ellas, pero tiene que existir diversidad porque la diversidad es la base es lo que sostiene la adaptación y la resiliencia, ¿no? Si no hay alguien que en un momento determinado, muy crítico, esté dispuesto a recorrer otro camino, podés perecer, ¿no? Eh, tiene mucha conexión para los que vienen de la biología, digamos, con la selección natural y la mutación, pero en definitiva lo mismo, ¿no? Es si dentro de todos los actores o los agentes sociales todos piensan de la misma forma, actúan de la misma forma, bueno, puede venir una alteración, un shock, y nadie tiene posibilidad de pensar distinto y perece el conjunto. ¿Ah? Sí, entendí. Como que, no sé, lo estaba por ahí pensando más a estas trampas, ¿no? Desde el lado de la conectividad.
sino como más bien de estas relaciones de poder. Creo que ahí estaba medio confundida. Como por ahí, ¿qué pasa si tenemos conectividad, pero tenemos como una relación de poder muy desigual? ¿No se podría hablar también de alguna trampa? Ponemos Sí, un nombre sí. nuevo. A ver, esto también es importante. Siempre en los casos que nosotros trabajamos, hay, así como la incertidumbre es una propiedad intrínseca del sistema, en estas redes multiactorales y multinivel, siempre hay asimetría de poder y de información. En mayor o en menor medida, pero siempre es una propiedad, son propiedades intrínsecas del sistema. Y bueno, el trabajo es justamente cómo administrarlas de la mejor forma posible y reducir esas asimetrías. Las dinámicas de poder y sobre todo los aportes de Foucault, el concepto de gubernamentalidad, la microfísica del poder, terminan siendo claves, porque volvemos al punto de los supuestos anticipatorios que habla Lidia. Para entender los supuestos sobre los cuales cada actor construye sus objetivos, motivaciones y su estrategia, hay una dinámica de poder instalada, siempre. Y uno tiene que entenderla, ¿no? Porque muchas veces te puede jugar a favor o muchas veces te va a jugar en contra. Entonces hay que entenderla. Y es uno de los atributos también muy difíciles de analizar y ahí, como comprenderán, para todos estos aspectos, realmente uno tiene que conformar equipos, ¿no? Porque si no, es muy difícil que una única persona tenga la capacidad de ver todos estos aspectos que estamos nombrando. Pero eh, cuando tú, siguiendo con tu caso, y analizaste a través de un análisis de redes cómo se conectan los actores, que es un punto de partida súper interesante, y yo te diría que hasta indispensable, luego hay que hacer una lectura de esa conectividad a través de las relaciones de poder, ¿viste? Y entender, ¿viste? Si por ejemplo, esos actores que te juegan un papel muy fuerte en la intermediación y en el intercambio de información, ¿cuál es la motivación? Es decir, lo están haciendo por una motivación, si querés, entre comillas, genuina, de querer resolver un problema de sostenibilidad o un desafío ambiental, o estás enmarcado en una dinámica que básicamente lo que interesa es mantener una cota de poder, ¿no? Que es lo que te pasa muchas veces con la resiliencia institucional. Lo que vos estás viendo es barreras que se te instalan en los cuadros medios del aparato público, muchas veces en miembros técnicos del Estado, pero que en última instancia es ese miedo a perder el poder, el rol. Pero esto es lo que esta es la información que yo generaba y en la que solo yo tenía y ahora la tengo que compartir y dónde queda mi contribución. No, digamos, todas las capacidades y todas las miserias humanas al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo que hay que saber leer, ¿no? Porque a veces te encontrás con problemas que son insuperables y a veces la raíz del problema son cosas digamos, muy humanas, ¿no? Que si tenés la capacidad de identificarlas, resolver, ¿no? Ujú. Está perfecto, Néstor, gracias. Bien. Hay una cosa que es muy interesante, Valentina, que te lo planteo como un desafío. A veces uno, viste, con el análisis de redes, puede hacer un ejercicio como se hace en los sistemas de información geográfica, ¿no? Es decir, vos tenés la estructura de redes y después, en base a los intercambios, cuántas veces se reúnen, etcétera, pero después le empezás a sobreponer otras capas, ¿no? Bueno, en esta misma red, ¿cómo es la distribución de poder? ¿No? ¿Quiénes tienen más poder y quiénes tienen menos poder? ¿No?
¿Cómo la distribución de información? ¿Quiénes manejan la información? ¿Es accesible al resto? ¿No la comparten? Etcétera, ¿no? ¿Viste? Así como uno juega con capas en la red que dice, bueno, ¿quiénes son los actores institucionales y no institucionales? ¿Quiénes están en el nivel nacional y en los niveles infranacionales? Cuando van mezclando esos distintos layers tenés la posibilidad de mirarlos por separado, empezás a entender algunos patrones y lógicas de interacción que son claves, ¿no? Está bueno, voy a intentar hacerlo. En realidad, yo la red esa que construí es como un resumen de varias preguntas que yo hice en relación a la colaboración de aspectos que tenían que ver con la gobernanza, otros más con la socioeconomía y otros más con la conservación de la biodiversidad. Y con eso construí esa red que le mostré. Entonces, en sí yo puedo como desglosar esa red en diferentes Claro, podrías construirlo temáticas. sobre el bloque de biodiversidad o sobre el bloque de atributos o respuestas socioeconómicas para entender, viste, las congruencias y las conexiones entre dimensiones, ¿no? No se trata de fragmentar, sino justamente mirar el conjunto, pero tratar de entender qué es lo que te lleva a esa configuración, ¿no? Y de repente de todas estas dimensiones, ¿cuáles son las que están pesando en mayor medida? ¿No? Porque eso también pasa en una configuración de una red, ¿no? Que de repente ves el conjunto de dimensiones que están incidiendo, pero de repente algunas de ellas son las que tienen más peso en la configuración, ¿no? Muy bien. Brigitte, yo creo que tú no compartiste con nosotros el caso que estás analizando. ¿Estoy en lo correcto? Absolutamente acertado. No, así Bueno, como hoy día ¿querés estoy como A media ver, trabada todavía como en elegir el nivel de bueno, análisis. contanos un poquito en qué estás trabajando y si necesitas que compartir pantalla, te habilito. Pero si no, charlamos nomás. Adelante. Sí, no tengo nada preparado. Dale. Mira, lo que pasa es que estaban en la idea de comenzar desde el registro de un proceso que está en inicio. Sí, ¿cuál es el Ya. proceso? Mira, es un humedal que está recién constituido como santuario de la naturaleza y Sí, está como bien resguardado por los habitantes. O sea, como eso, como entonces estaba como bien así, como muy bajo perfil. La institucionalidad pública sabe su existencia porque en el proceso de reconocimiento de humedales alcanzaron a ingresar esta humedal a la, ¿cómo se llama? A un proceso de reconocimiento de los santuarios de la naturaleza, humedales urbanos. un inventario. Claro, un inventario que posibilita hacer unas ciertas cosas y otras no. Ya. Perfecto. Pero todavía está como súper bajo perfil, ¿no? Nunca mejor Y aplicado el término santuario, entonces. claro, porque existe mucha presión por los espacios urbanos y hay algunos pequeños humedales. Valparaíso es un conjunto de quebradas, son muchísimos cerros y por lo tanto tantas quebradas como cerros hay. Entonces, hay algunos que, no sé, que están construidos hasta el último pedazo de quebrada que existe. Entonces existe como una cierta aprehensión de que sea muy conocido muy de antemano, digamos, como Claro. ya. Y eso implica todo, digamos, y yo los entiendo, o sea, mi rollo ha sido como ir respetando los espacios y los tiempos, porque de hecho hay un problema, digamos, y es que las quebradas, así como son las grandes quebradas,
son usadas como delimitación administrativa entre comunas, municipios, digamos. También lo son entre los cerros y las juntas de vecinos. Y eso implica juntas de vecinos y asambleas de juntas vecinales, y eso implica todo lo que tiene que ver en un espacio popular que es bastante organizado acá, entre, no sé, los clubes deportivos que son muy fuertes acá. Santiago Morning es una institución. Y Eso las significa, rivalidades. Brigitte, una consulta, ¿eso significa que entonces perfectamente una quebrada puede ser administrado por 2 municipios o por 2 juntas de vecinos, ¿no? Uno de cada lado de Claro, la de quebrada? partida tienen que ponerse de acuerdo las dos asambleas de lado y lado para determinar qué se hace. Y ahí Qué empieza el primer interesante. problema, porque obviamente esto nace como la iniciativa de un ala que se hizo consciente de repente de la existencia de esto que estaba como olvidado, ¿ya? Y era porque en algún momento se han hecho construcciones vía autoconstrucción o construcciones, ¿cómo se llama? Guiadas desde la administración. Y la administración construyó ordenado y construyó como de espaldas a la quebrada. Típico. Y claro, y quedaron las dos espaldas, entonces la gente no ve el espacio. Interesante. Y gracias a eso se ha salvado, porque es súper grande el espacio. O sea, de hecho existe ahí un humedal que todavía existe, pero en algún momento ahí hubo una fuente de agua que alimentaba al viejo Valparaíso. Entonces, como hartas Claro, cosas ahí. y ahora en este contexto que navega la zona central de Chile con estas sequías cada vez más prolongadas e intensas, eso toma un valor, supongo, muy considerable, ¿no? Las Obvio. fuentes de agua. Entonces pasa incluso en la aceptación respecto de esta fuerina, ¿me entiendes tú? Yo soy una fuerina que tiene ganas de trabajar con ellos. ¿Y de dónde llegó esta galla con ese apellido, estos nombres medio gringos? ¿De dónde viene que se pretende con venir aquí, digamos? Entonces, todo ese proceso estoy viviendo yo. Y mi Brigitte, y contacto es estás en una, un perdóname funcionario. una consulta para hacerme el cuadro de situación. Ya sabemos que estás en la región central, que estás en Valparaíso, pero estás sobre una matriz que es fundamentalmente urbana, suburbana o rural. Urbana, totalmente Urbana, urbana. perfecto. Esto es absolutamente urbano, en el corazón de Valparaíso. Entonces la Impresionante. presión inmobiliaria de cualquier espacio aquí es mortal. Aquí de repente se queman caserones patrimoniales y tú sabes que eso es oscuras manos, digamos, porque eso les permite construir sobre valores patrimoniales que si no, no podrían por ningún motivo. Hay como todo ese tipo de cosas raras aquí. Bueno, Interesante. y en eso he estado, y eso tiene tiempos súper lentos, ¿te fijas? Pero en eso he estado pensando en las maneras, a ver, ¿cómo te podría decir? A lo largo del curso me he ido percatando de cómo, por un lado, las formas de intervención desde la conservación, desde la restauración, adaptación, ha ido, a ver, como te dijera, modificando, transformando su propio corpus teórico desde un modelo más mecanicista y más como intraobjeto, por decirlo así, Sí. a una forma que reconoce la complejidad y la interdependencia de todas aquellas cosas
sujetos y cosas, digamos, que Sí. componen este universo, este subuniverso, este sistema. Mirá, Y Brigitte, eso ha ese punto, implicado mirar su escala, ha ujú, implicado observar escalas de tiempo, mm, escalas geológicas, inclusive cuando se ven las trazas de las evoluciones de ciertas semillas, ponte tú, o ciertas especies. Y se ha ido haciendo como un parangón de cómo ha ido evolucionando en relación a las ciencias sociales y a cómo las ciencias sociales ven los procesos de transformación o construcción eh, que desde las ciencias sociales está la construcción social de realidad, no sé, el sujeto como el legítimo otro, el cómo lo que tú observas y lo que es métodos que tú eliges condiciona lo observado, que es como una obviedad, ¿no? Si yo voy a observar pera, ujú. voy a ver peras, digamos. Eh, pero y en eso Brigitte, yo me he encontrado como que, como podría decirte, como que lo que más falta son lenguajes que permitan mirar de una cierta manera, como yo escuchaba a Lidia en las últimas clases, yo decía, en realidad yo debería ponerme las gafas de cómo ella dice y ver qué de lo que hago, cómo se llama eso que yo hago, desde su perspectiva, digamos, y ahí mirar, digamos, porque es muy difícil apropiarme de esos conceptos si no miro desde ahí, digamos. Sí. Entonces, Ah, Brigitte, un aporte, mira, porque está muy conectado incluso a lo que hablamos hoy en clase. Primero es que uno, en este campo que si querés podemos denominar la restauración ecológica, es un campo también, digamos, que tiene su corpus teórico, pero no creas que es un campo, un marco teórico que se desarrolló mucho tiempo atrás. Te diría que tiene una base importante, pero muchos aspectos se siguen en plena construcción. El campo en estos momentos de restauración de humedales es un campo justamente en plena expansión de conocimiento, porque bueno, nos pasamos gran parte de nuestra existencia drenando y alterando humedales y ahora estamos en el camino inverso, ¿no? Nos hemos dado cuenta de todos los bienes y servicios que dan y bueno, y ahí surgen incluso distintas escuelas de restauración, ¿no? Que son verdaderas escuelas. Pero ahí te enfrentás de nuevo, Brigitte, con el mismo dilema que hablábamos hoy, ¿no? Que por un lado está, digamos, esa dimensión de cómo gestiono o cómo recupero o restauro esos humedales, pero en ese proceso de restauración, en última instancia, es un desafío organizacional, administrativo, de interacciones sociales y económicas, ¿no? Y, sí. y eso le agrega una nueva complejidad y una nueva complejidad que esa sí tiene todavía menos desarrollo, ¿no? Específico, ¿no? De cómo hacerlo. Entonces, em, me resulta muy interesante cómo partiste porque el mismo ejemplo vos lo podés ver en muchos lugares de América Latina, ¿no? Cómo la trama urbana de alguna manera se hace a espaldas de los cursos de agua. La ciudad de Buenos Aires en ese sentido es el ejemplo paradigmático, una ciudad que se hizo de espaldas al Río de la Plata, proceso que trata de revertir de hace muchas décadas, ¿no? Pero ahí en esto de la influencia de la trayectoria, ¿no? O el path dependence, ahí, si uno mira las leyes de Indias, surge un elemento que es determinante en la trayectoria futura. Dice, ubiquen las ciudades cerca de un curso de agua para abastecerse de agua y para deshacerse de todas las inmundicias. Creo que lo dice con estas palabras, ¿eh? Entonces, ahí nuestro vínculo con el agua ya es totalmente dual, ¿no? Es decir, ya lo planteamos que la necesitamos en esas dos eh, condiciones
independientemente que tenga capacidad de procesarlo o no. Y me resulta muy, muy interesante, digamos, qué desafío, ¿no? De gestión, estar en una quebrada donde cada ladera es una administración, una junta de vecinos, ¿no es cierto? Y además todos vivieron de alguna manera de espaldas a esa quebrada, nunca mejor aplicado el patio trasero de las Sí, para mí viviendas, por ¿no? el desafío que tienen las juntas de vecinos que son conscientes claramente de esto, digamos, y que han resguardado, incluso ellos diseñaron una placita de bolsillo para cubrir una entrada, para que menos gente se dé cuenta de casualidad que eso existe, mientras ellos aumentan como la gestión sobre ello. Entonces, el tema ahí que yo veo es cómo los propios pobladores comunican la existencia de este espacio y lo proponen como en una administración de restauración y vencen, a ver cómo diría yo, el lenguaje de apuesta de futuro, ¿no es cierto? Ante el lenguaje de ocupar los espacios que son como la premura. Eh, Ellos necesitan manejar ese espacio de comunicación que asegure y les dé confianza de asegurar que pueden mantener este espacio con esos fines. Ese es Claro. como su quid en este momento. Y Esa es para su mí, motivación. claro, y Sí. para mí implica como un espacio como de laboratorio. Sí, es un lindo ejemplo, Brigitte, realmente es un cambio enorme, ¿no? Porque es un cambio de cómo uno convive con la quebrada, cómo cambia en el tiempo de pasar del tiempo del patio trasero a un espacio muy valorado y que lo quiero conservar y preservar. Pero al mismo tiempo es un caso interesante porque tenés múltiples transformaciones, ¿no? Transformaciones que están operadas por las transformaciones en el uso del suelo, la expansión urbana, la especulación inmobiliaria, todos factores externos, pero también la dinámica que te está imprimiendo la propia variabilidad y el cambio climático que está haciendo que estas zonas sean cada vez más secas y por lo tanto las quebradas y las fuentes de agua pasan a tener un valor Claro. adicional. Pero además tenés todo el componente, digamos, de factores internos, cómo Sí, se organizan y en un sistema tan fragmentado los eso lo enormes encuentro muy desafíos. entretenido, digamos, porque Sí, esto empieza como de la conciencia de unos adultos mayores, claro, ¿te fijas? claro, Que claro, están claro. trabajando con una unidad, hay las juntas de vecinos, a ver, hay unos como monitores comunitarios que tienen a su cargo el apoyo a la gestión de varias juntas de vecinos. Y mi contacto es un antropólogo que trabaja con ellos, digamos, y que es bien interesante su visión y que los está apoyando. Y esta conciencia, aparte de los adultos mayores, y ellos tienen la noción de resguardo y tienen un rollo de jardines y jardines medicinales. Me pidieron colaboración en ese sentido en el primer momento. Y yo lo encontré muy entretenido porque, claro, ellos justamente están con menos presión. O sea, la gente de 40 años, y aquí se construye en cualquier lugar, eh, desafiando la naturaleza y los eventos que ocurren cada cierto tiempo. O sea, la gente es temeraria para construir. Impresionante. Yo sinceramente no comprendo cómo lo hacen, cara dura, digamos. Te juro, hacen unos palafitos con unas estructuras metálicas que no dan, no dan, pero lo hacen igual. Entonces, bien interesante. Ahora va lento, pero como te digo, me ha pasado que en el ver ese espacio, he ido mirando el cómo decir, por ejemplo, y me he dado cuenta de este ruido entre las distinciones. ¿Te fijas? En el qué digo cuando yo digo algo, ¿cachai? Como que hay una cantidad de conceptos
que son conceptos, que son palabras, pero desde otras escuelas son constructos teóricos súper complejos. Entonces, no sé qué se dice cuando se dice algunas cosas. Claro. Eso me pasa ahora. Como digo, Perfecto. como acuerdo lo que digo. No, y por supuesto que los términos, más allá de su significado específico, muchas veces tienen, digamos, pueden ser interpretados de forma muy distinta, ¿no? Y tienen significados de repente que se entienden eh, de forma muy distinta por distintos colectivos o en distintos contextos, ¿no? Siempre me río en este sentido, lo difícil que es entender un término que usan en México, ¿no? Que es esto, el chingón o la chingada o chingar, que significa cosas totalmente distintas si no le prestas atención al contexto, ¿no? Pero diametralmente opuestas, ¿no? Y muchas veces acá ocurre algo parecido, ¿no? Em, Ahora, yendo al caso Brigitte, mira, me parece un caso muy interesante por el contexto en el que se enmarca. Con esto quiero decir, es un tema súper relevante en el contexto del crecimiento de la población urbana, cómo incluir, digamos, espacios y lugares donde sigamos manteniendo ciertos bienes y servicios que son claves para el bienestar. Obviamente es un caso muy interesante desde el punto de vista de los impactos y las adaptaciones que nos trae el cambio climático, pero también es un caso súper interesante porque requiere una transformación importante en los sistemas de gestión y administración, ¿no? Porque ese sistema tan fragmentado, si no tiene la capacidad de crear ciertos puentes entre, entre esas organizaciones que se estructuran en laderas, ¿no? Es muy difícil avanzar, ¿no? En realidad Y es es loco, un microcosmos. aquí es un problema porque Valparaíso tiene como 7 de las 9 vulnerabilidades. Tiene súper vulnerable Valparaíso ante el cambio climático, porque tiene, no sé, por los peligros de maremotos, de aluviones, y buena parte de los riesgos que tiene es por su manejo de quebradas. O sea, la gente tiene un hábito que viene desde hace décadas de pasarse las quebradas por el aro, digamos, y encontrar que le da lo mismo y cada cierto tiempo quedan embarradas, digamos, o sea, Claro. no Por sé, eso en fin, Valparaíso tiene tantos bares, Brigitte. sí, es como loco, tiene una cuestión trágica. Es un raro, ahora yo estaba mirando porque estaba mirando, bueno, como mi buena fuerina y me encontraba con cosas locas, por ejemplo, me encontré con un documental que se llama La Ruta del Pan. Y hay todo un rollo con el pan batido, que es un pan, ¿cachai? Que aquí le llaman pan batido y que así es, porque si no, no te lo venden. Eh, pero la gente espera el pan caliente y el pan frío es como mala onda y se vende más barato. Es como, o sea, si te convidan pan frío, es como muy mala onda contigo, ¿ya? Es Es una casi señal que hay que ofensivo, saber ¿cachai? interpretar, ¿no? Claro, una cuestión bien loca. Y por otro lado me he ido encontrando con documentales, con películas, y el contenido como hilo conductor es como la pobreza y la esperanza del porvenir, ¿me entiendes? Entonces, yo al principio era como, el puerto como que dejó de ser, pero parece que el puerto que dejó de ser es como casi del comienzo, ¿me entiendes? Entonces ha sido súper impresionante encontrarme como con esa, como te dijera, como esta cosa del porvenir trágico. Como que si estuviera en el seno de la, no sé, como de la psiquis. En algún momento un psicólogo, psicología política decía que los latinoamericanos teníamos indolencia, era como indolente, ya como que nada, como que otra cuestión más, un huracán ya, un huracán, no sé, era como,
Es como que eso. es interesante, ¿no? Porque un enclave que vos estás sometido a grandes shocks como grandes terremotos, tsunamis, pero que también en la historia has vivido grandes alteraciones, porque piensen en el rol de Valparaíso como puente, ¿no? Pero cómo se modifica cuando aparece el Canal de Panamá, porque, digamos, Valparaíso, previo al Canal de Panamá, era la conexión obligada, La la parada conexión, obligada, claro. claro. Entonces, eso cambia, eso tiene muchos correlatos con la historia del salitre también en el norte de Claro. Chile, ¿no? Una bonanza extraordinaria y en un momento se modifica, ¿no? Se Este, modifica y luego de esas modificaciones que son supraestructurales, ¿no es cierto?, de los mercados mundiales, ocurren dos terremotos con maremotos devastadores que además vuelan de un plumazo la estructura portuaria, digamos. Entonces, allí donde hubo un puerto floreciente, hoy no queda nada, unos pilones, no sé, o sea, como la imagen de la devastación es muy fuerte. Es sí, muy, sí, sí, sí. Es muy interesante, ¿no? Y eso sí que es parte del path dependence, ¿no? De la dependencia del pasado, de la trayectoria, ¿no? Pero Brigitte, yo creo que estás en un caso muy, muy interesante, porque te va a permitir, digamos, combinar muchas perspectivas del curso y me alegro que lo hayas elegido, ¿no? Porque más allá de que uno puede estar pensando en términos espaciales, una quebrada acotada, etcétera, pero son tantos procesos que ocurren al mismo tiempo que lo hace un caso muy interesante, ¿no? sí, para mí, ponte tú, como te digo, es como, tiene una complejidad que al final de cuentas tienen todos los espacios urbanos. Y en el Claro. caso chileno, casi todas las ciudades costeras son así, nosotros tenemos todas estas ciudades costeras. Mm. Entonces, la gente no se va a querer ir, o sea, la gente no se va, o sea, porque tú aquí la máxima rebeldía es que hacen o ofrecen asentamientos urbanizados, pero para el otro lado, digamos, arriba, donde no se ve el mar. Y eso no es, ¿cachai? No es No es admisible. normal. Claro, la gente prefiere construir porque quedó en una punta, un cerrito, un espacio que parece que no es de nadie, y ahí se construyó una cuestión y se hizo una escalera y punto, ¿cachai? Esa es como la lógica. Yeah. Una amiga asistente social me decía que para ellos es un rollo cuando tienen que verificar domicilios de mujeres, que si yo trabajaba con redes de violencia, y se encontraba pasajes inexistentes en lugares de lo más extraños, que de repente tú bajabas una escalera y te encontrabas con que existía efectivamente una pequeña quebrada y existía un fondo abajo donde había algo edificado. Ahora, ¿cómo lo hace la gente de la luz, los bomberos? Es otro drama, porque Ah, me primero la imagino, gente edifica y después pide conexión, claro. que es No un hay cómo. enigma. Mm. Qué bueno, Brigitte, muy interesante. Vamos a abrir un espacio de preguntas para Brigitte y si no, después pasamos a Paula. Pero adelante, pues, aprovechen que está Brigitte aquí y si quieren conocer más de Valparaíso, que dicho de paso aprovecho para, si alguna vez tienen planes de visitarlo, no duden en hacerlo, pues es un lugar espectacular. Adelante, Adrián. Oye, Brigitte, ¿y cómo fue que tú te enteraste de ese humedal o hiciste contacto con estas personas que traen este proyecto tan inesperado, ¿no? Tan bonito, entrañable. Sí, mira, absolutamente inesperado también en una conversación de bus. Te juro, un día me vine con un señor aquí al lado mío y estaba todo empezando la convención constitucional y él iba justamente porque era asesor de la convención constitucional y casualmente un amigo mío estaba asesorándolos a ellos, ¿cachai?
como la asesoría como de las convencionales indígenas de los escaños reservados. Así partió la conversación. y de que supe que existía esta cuestión. Y ahí hemos ido de a poco de contacto, como bien como te podría decir, con pie de plomo, digamos, por el rollo de presentarme en las comunidades y todo el rollo con una velocidad relajada. Mira. Claro. Brigitte, ¿sabes qué me hiciste acordar de una anécdota que me pasó 2 veces con la misma persona? En el año 1900, no me acuerdo si fue 94 o 95, cuando termina el primer periodo Elwin, cuando termina el periodo de gobierno de Elwin, enseguida de el primer gobierno democrático después de Pinochet. Bueno, una cosa que me resultó increíble es que era la cantidad de eventos de reconocimiento y homenaje a un presidente al terminar su periodo de presidencia. Nunca había visto una cosa Sí, así igual, como ¿no? gracias, O sea, era gracias, la gracias. primera vez que yo veía un presidente, claro, un presidente que resultaba con un nivel de aprobación tan alto, homenajeado. Después lo vi más adelante en algunos casos de presidencias de Uruguay o mismo Lula en Brasil. Pero un día voy saliendo de la Universidad de Concepción, Brigitte, iba caminando entre la Facultad de Medicina y la Escuela de Bellas Artes, donde está ese famoso mural. Y voy caminando tranquilo, solo, porque iba a comer, y de repente viene caminando en dirección contraria Patricio Elwin con 3 o 4 agentes, ¿no? Y en el momento que nos cruzamos, saltan del jardín, de unos matorrales, 4 o 5 personas encapuchadas y le gritan asesino, ¿no? A Patricio Ya, Elwin. ya. Y Patricio Elwin se enoja de una forma increíble y los empieza a correr, ¿no? Y uno de los agentes que estaba con él lo calma y dice, no, Patricio, quédese quieto, nosotros los vamos a correr, no sé qué, y salieron. Y bueno, dio la casualidad que nos quedamos en el camino él y yo, Sí, ¿no? Entonces sí. me dice, no puedo creer esto que me dicen, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, yo le digo, mire, yo soy uruguayo, hace unos años que estoy acá, conozco una parte de la historia. Y bueno, le dije eso y me dice, ah, qué interesante. Y ahí nos quedamos hablando, me dijo qué estaba haciendo en la universidad, bueno, etcétera, etcétera. Claro. Muy interesante la charla. Pero ¿sabes lo que me pasó años después? Te estoy hablando como 5 años después. Un día llego de un viaje al aeropuerto de San Pablo, me siento a esperar la conexión a Montevideo, se sienta un tipo al lado, es Patricio Elwin, ¿no? Oh, qué Se sienta que él venía de otro divertido. viaje. Y vos sabés que lo miro y le digo, seguramente usted no me recuerda, pero yo le voy a decir un incidente que usted vivió. Y se lo conté y me dijo, ah, yo me acuerdo, qué calentura que me agarré, me decía. Y le digo, ¡Ay, qué bueno, pero usted se quedó impresionante! hablando con alguien, ese alguien era yo. Y ahí estuvimos un rato hablando, ¿no? Pero muy interesante esos encuentros que se dan Fortuito, así, absolutamente con probabilidad de muy la baja, pero nada. ocurre. Ha sido divertido eso. Porque fue inesperado. Yo estaba la idea de trabajar en otro lugar que había estado aguachando, que un drama aquí, que nadie quiere agarrarlo. Pero que tienes que agarrarlo porque si no, o sea, ya es una bomba. Esas cosas cuando ya explotaron y la gente ya empieza a pelotearse las responsabilidades porque nadie quiere hacerse cargo de los restos de la explosión. Pero tienen que hacerlo igual, o sea, tarde o temprano van a tener que hacerlo. O sea, de eso diría yo que hay varias cosas en Muy este. interesante. Ahora, no implica que me termine resultando, porque esto es como mi deseo. Muchas veces me terminan resultando otras cosas que me invitan y todo el rollo, y las cosas que me gustan no avanzan porque nadie quiere ponerles nada. Po. Depende del juego de los intereses. El juego de intereses. A veces Está muy la bien. idea justamente es que nadie se acuerde de algunas cosas para poder sepultarlas.
Pero Vamos tenés a un ver cómo caso muy lo logran. interesante, Brillant. Ahí vamos avanzando. Sí. Muy bien. Paula, adelante. ¿Querés Hola. que te comparta? No, porque no tengo. No, No porque, sé si querés no, Dale. Entonces no, adelante. les cuento, pero capaz que si me da el tiempo armo una presentación, porque en realidad vine a escuchar y ta, sí, igual ya todos participaron, Dale. puedo comentar lo que estuve pensando, lo que estoy armando, estoy haciendo, pero ta, no armé una presentación propiamente para hoy porque no pensaba Sin hoy. problema. Ta. Bueno, yo estoy trabajando desde que yo, bueno, trabajo en ordenamiento territorial y tengo una maestría en ordenamiento territorial y desde que empecé a trabajar en programas nacionales, o sea, en la escala regional y nacional, no en la escala local propiamente, empezamos a trabajar en unos instrumentos de ordenamiento territorial que eran los de los programas nacionales, entonces trabajé en la cuenca de Santa Lucía, ahora estoy en la cuenca del Río Negro. En la cuenca de Santa Lucía hicimos un trabajo bastante largo y bastante importante, y bueno, no tuvo un final muy feliz porque al final no se terminó aprobando el programa nacional. Esto fue a fin del último periodo anterior de gobierno. Sé que era un programa, perdóname, que era un plan de ordenamiento de la cuenca, o Claro. ¿qué instrumento era? Es un programa nacional, es el artículo 11 de la Ley de Ordenamiento Territorial, y lo que dice, Perfecto. o sea, cuando vos salís de la escala, viste, local, los programas son, en general son entre varias instituciones o entre varios Claro. departamentos, como son Entonces, las estrategias regionales. En el caso de los programas nacionales ya están involucrados las políticas sectoriales propiamente, digamos, todos los ministerios, y entonces lo que se forma es como una gran comisión donde se establecen los acuerdos para la cuenca o para bueno, en este caso Santa Lucía, o podría ser para Río Negro o para la otra zona que se entiende. Paula, perdón, te voy a hacer una serie de preguntas para ir entendiendo el contexto del caso. Esos programas nacionales, más allá de toda la interacción entre los distintos departamentos y con la institucionalidad nacional, ¿esa construcción fue exclusivamente técnica o fue una construcción que se hizo, por ejemplo, con la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía? No participa, porque no está convocada la comisión. Es un espacio donde participan, digamos, como los decisores de las políticas sectoriales, OPP, y las intendencias participan en forma conjunta o participan a través del Congreso de Intendentes. Pero más bien es un espacio decisor como que está por encima, o sea, se nutre, sí, de lo que aporten las intendencias, que por ahí vendría la participación local, o por ejemplo también participaban un grupo de alcaldes que había en Santa Lucía también, pero no específicamente con los actores con organizaciones sociales. No viene a incluir eso. Después los programas en general no se aprueban, o sea, claro, porque los aprueba cada ministerio y por último lo aprueba el Ejecutivo. Y ahí es donde, eso es lo que no se logró, en la aprobación del Ejecutivo. Y cuando decís no se logró, para entender los alcances, ¿eso significa que ese plan quedó muerto en el tiempo o cuál es el devenir de esto? Sí, no, muerto no, está todo el documento y ahora lo están tratando como de reeditar o actualizar o qué sé yo, pero claro, el Ejecutivo al final no lo terminó aprobando, lo observó, pero a ver, bueno, y quedó ese documento ahí, se supone que se quiere como levantar y volver a aprobar, pero ya en otro contexto, con otras características, como que digo, es diferente, digo, ni mejor ni peor, diferente. No, lo que quería decir era que en realidad, digamos que
iba a decir algo y ahora me quedé pensando en el programa, que no se logró aprobar, que fue observado, que en realidad, o sea, claro, fue observado, personalmente pienso que está esa rivalidad que está detrás de todas las políticas ambientales y de territorio, que es la imposición sobre el suelo y sobre lo productivo y sobre, ¿no? Que bueno, ahí como hay que ponerle el cascabel al gato y bueno, y a veces como que se lo ponen, a veces no, porque claro, es una decisión política que había que tomar y que obviamente que hay mucha gente involucrada, y entonces digo, bueno, tiene que ver con todo lo que es ganadería y afecta a los productores, y ahí tenés toda una serie Paula, perdóname, estoy muy preguntón hoy, pero así me hago el cuadro de situación. Es que, cuando vos decís lo observaron, ¿te estás refiriendo a que lo observó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? No. ¿O lo observaron en la última observación y no se aprueba es en presidencia. Es en presidencia. Pero es una observación menor, es una observación menor. En el fondo lo que se dice es que no se cerró el ciclo, como que no se le dio, porque la observación es una observación menor, o sea, y además te das cuenta porque ahora, por ejemplo, no era cuestión de salvar la observación y seguir para adelante, sino como que se volvió a ver todo, tiene mucha implicancia, o sea, tiene técnico, pero tiene también político y de toma de decisión política, y entonces ahí, de mi trauma de participar en eso, quedé como, ¿viste? Entonces, bueno, después me sumé a un llamado que hubo, que vos conocés, que es un equipo de investigación que está estudiando la gobernanza en la cuenca, y ahí me acerqué a ellos. Me ha tocado ahora trabajar últimamente, y es lo más parecido a un campo de batalla que he visto. Sí, tú dijiste. Y ahí me sumé al equipo de Saras, que estaba estudiando esto, que estaba investigando esto, y bueno, y para hacer eso tenía que estar estudiando algo de ciencias sociales, y la maestría esta de ciencias políticas o políticas públicas, que es otra rama que justo no abrió en ese año, ya me venían como llamando. Por eso, porque lo que yo pienso, o sea, a mí lo que me da cierta, que me cuestiono es eso, es lo técnico, la toma de decisión, como que a los técnicos nos cuesta tomar mucho las decisiones, y siempre queremos estar sumamente seguros de todo, o si no, y hay parte en que vos podés estar seguro, pero hay parte que no, que me parece que te la estás jugando, ¿viste? Como esto que habíamos ahora del futuro. Y eso. Paula, entonces, una pregunta. ¿Tú venís de qué campo? ¿De la arquitectura? Sí, ¿De ciencias sociales? De arquitectura. No, yo soy arquitecto. No, yo soy arquitecto. Perfecto. No, es muy interesante esto porque es en definitiva uno de los puntos paradigmáticos claves, ¿no? Que tú lo acabas de decir, es, bueno, ¿qué hago con la incertidumbre? ¿Es parte del sistema o trato de eliminarla o reducirla a cero, cosa que es imposible, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta todo este proceso interesante que recorriste, ¿no? En definitiva, una cuestión tan estratégica como un plan nacional, en definitiva un instrumento de ordenamiento territorial, ¿qué viabilidad o qué factibilidad le ves tú sin contar con un proceso de construcción con los propios habitantes del territorio, ¿no? ¿Eso tiene chances realmente de...? Sí, tiene, porque en la medida de que, o sea, no es que no participan de la mesa, pero no es que no estén presentes las iniciativas, o sea, hay que llevarlas ahí o sea, plantearlas ¿cómo se llama? O sea, diseñarlas e implementarlas, digo. Yo creo que el programa lo que te requiere es un espacio de coordinación, digamos. Lo que dice ahí es que es articulador y coordinador. O sea, es una mesa donde
se coordina y se articula en ese nivel, pero no quiere decir que no recoja las iniciativas de los locales, digo, no. O de otros planes. Puede también generar un marco regulador, o sea, puede decir, bueno, yo qué sé, aportar soluciones en términos de infraestructuras, de saneamiento. Entonces eso, hacerlo para todas las localidades de la cuenca, para todas las intendencias. Entonces, bueno, cada municipio o cada intendencia, cuando tenga que revisar eso, tendrá en cuenta el modelo que se planteó en el programa o el camino, o sea, el diseño que se planteó. Una pregunta, Paula. Estos programas nacionales, ¿no? Que supongo que forman parte de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del 2008, supongo que tienen incorporado toda una serie de mecanismos después participativos de evaluación de la propuesta. Digamos, tienen como otros instrumentos audiencias públicas donde la sociedad civil No, lo analiza. no Eso no tiene. lo sabía. No. No lo tienen. O sea, están los instrumentos, es como algo que regula los instrumentos, porque en realidad pueden ser abiertos, no tienen por qué ser medidas concretas, sino un marco regulador. Perfecto. Pero son aprobadas, o sea, cada ministerio firma y aprueba, y eso pasa por todas las instituciones que participan específicamente en el programa que se trate, y después lo termina firmando Presidencia. Perfecto. Es como una planificación supra, es como, Sí. por encima. Te hago No una tenemos ninguno pregunta. aprobado. Mira, Paula, muy interesante, ¿no? Paula, una pregunta. ¿Cómo en esa construcción, ¿no? En el periodo pasado, esa estructura puente que se colgó de la presidencia, esto que se llamaba la Comisión de Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático, Sí, no me acuerdo, ¿qué papel Secretaría. jugó la Secretaría, perdón, que estaba al frente Colache? Desde tu perspectiva, por ejemplo, en la construcción de este plan nacional, ¿qué papel jugó? Bueno, ellos participaban. No, yo creo que tuvo un papel positivo. Tuvo un papel positivo porque articuló entre lo que era así, el Ejecutivo, digamos, y el propio Ministerio. Y lo que quería decir también era que no tienen instancia de esa participación, pero se genera una comisión de coordinación y seguimiento que esa puede seguir monitoreando y puede como seguir tratando los temas que se quieran incorporar o corregir de ese programa, ¿no? Nacional. Paula, contame un poquito, ¿querés focalizar tu ensayo Claro. en la construcción? A ver, contanos. Yo les iba a contar, no, claro, ahí está, cómo llegué a esto. Cómo llegué. Y entonces, bueno, ahí cuando me puse a estudiar la maestría de Ciencias Políticas, aparte que vino la pandemia y todo, y con este equipo de Sara, donde está, bueno, Micaela, Natalia, claro, ahí, bueno, en un momento, ya estando dentro de la maestría, había unas financiaciones de la ANI, entonces ahí me puse a ver si podía, como del grupo, hay otro maestrando que también está estudiando con nosotros, y cómo podía, con un tema de tesis presentarme a esta financiación. Entonces, ahí empecé a trabajar, porque el programa nacional lo que tenía era que en su momento tuvimos un buen trabajo y una buena metodología, fue el tratar de implementar las áreas de uso preferente. Las áreas de uso preferente que están en las directrices nacionales, tienen que ver, es como una conjunción de aptitud, capacidad de infraestructuras y valor estratégico. Y claro, obviamente que nos metemos con el suelo rural, ¿no? Nos metemos no porque es una construcción de todas las políticas sectoriales, pero apunta más este programa nacional al suelo rural. Y bueno, no, entonces, otra cosa que quería contar era que
el Plan Nacional Ambiental, en uno de los puntos, determinó que el Programa Nacional era un buen instrumento para desarrollar. Nos dio como un pie ahí para entrar, y ahí fue que entró el Programa Nacional. Y bueno, y ellos tenían el plan de acción, y bueno, y Dinagua también, lo que tenían eran las zonas buffer. Entonces, bueno, yo arranqué a ver de analizar las zonas buffer, y entonces es un poco ver, o sea, las zonas buffer es una medida de carácter territorial. En realidad lo que yo pienso es que tienen que ver con las áreas de uso preferente, y que como medida territorial es la primera vez que Dinama, o sea, digamos, la política ambiental se metía con una medida territorial. En realidad dan como un paso y se meten con una medida territorial, pero siempre estaban en una... A ver, porque por medida territorial entendemos como esa articulación de dimensiones, ¿no? Que es todo, es como el sistema socioecológico. Pero no es solo el agua, o solo el árbol, o solo como estábamos más acostumbrados a que eran políticas más sectoriales, sino claro, como que claro. irrumpen con una medida más... Paula, en esto, este es un caso muy interesante porque en ese cambio que vos estás señalando, fíjate que es de los primeros ejemplos donde el Ministerio de Ambiente se mete con qué se hace en el suelo rural, ¿no? Es decir, Claro, da el salto. claro, y de alguna manera, después del Ministerio de Economía está el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Entonces, eso fue un choque, eso es dinámica de poder, ¿entienden? Ese primer paso que uno dice... pero es el paso lógico. ¿Por qué no sucedió antes? Bueno, es que es una dinámica de poder. El administrar eso, bueno, Sí. lo ven que ya quedó trabado, ¿no? trabado. Es realmente dramático, ¿no? Yo, s- por distintos canales, eh, tengo información en el periodo pasado de choques entre el ministro Aguerre con el intendente Canelones Orsi, que son inadmisibles, ¿no? Digamos, uno le presta atención a esas discusiones y le cuesta creer, ¿no? Las cosas que se discutían, ¿no? Y estamos hablando en definitiva, de dinámica de poder. Bueno, qué espacio yo quiero administrar y cuidar? Claro. Y bueno, y eso nos explica, muchachos, las inercias que tiene el sistema, ¿no? ¿Cómo logra avanzar? ¿Lo pensás analizar el caso desde esa perspectiva? Porque Claro, entonces, te metes en un ojo, no, en un a ver, huracán, ¿no? claro, no, el tema mío de tesis es la gobernanza, la gobernanza en la cuenca de Santa Lucía, el caso de las zonas buffer. Entonces yo dentro de las zonas buffer lo que quería era analizar la participación. En realidad también evaluar si la formación de coaliciones promotoras, ahí llevarlo un poco para el lado de esto de ciencia política, pero en definitiva es eso, como canalizar los modelos de participación en las políticas, en las políticas ambientales, en particular en el caso de las zonas buffer, que además fue una medida que se llevó al espacio de la Comisión Cuenca, se debatió, o sea, más o menos, ¿no? Hubo, obviamente, que según los actores, hay distintas percepciones de cómo se dio eso, pero se llevó al espacio de la Comisión Cuenca, tuvo un debate, la medida se construyó, y después de ahí también se planteó el continuarlas en el segundo plano, de continuarlas a los cursos tributarios. A los cursos menores, ¿no? Están los primarios, donde están las zonas buffer, y después llevarlas a los secundarios y a las nacientes. Yo, a ver, o sea, los modelos estos de participación
que yo ya lo había planteado, creo, que vienen de la mano de las políticas del agua, en este caso con estas comisiones, la regional, el espacio de la Comisión Cuenca, o en el caso de la Ley de Ordenamiento Territorial, que también incluye espacios de participación, como las audiencias públicas y bueno, los talleres para la elaboración de los instrumentos y las puestas de manifiesto en las audiencias públicas. Son instancias nuevas que un poco, o sea, nos está costando como que implementar, entender. Obviamente, creo obviamente que yo creo que a las organizaciones sociales le cuesta mucho menos que a la institucionalidad, porque la institucionalidad es difícil también. Entonces, bueno, ver si puedo, no sé, con el análisis que va a ser es un estudio de maestría, pero bueno, si se puede aportar a estos modelos de participación que nos llegaron y como que me parece que en cierta medida nos exceden un poco en tanto capacidades técnicas, infraestructura, bueno, recursos económicos que son muy escasos. Y Paula, mira, es muy interesante tu trabajo y te diría que tenés una perspectiva de análisis que es sumamente interesante, ¿no? A ver, una acotación para el resto de los compañeros que vienen de otros países. Estamos en un territorio que es la cuenca del río Santa Lucía, y esta cuenca es el suministro de agua de la zona metropolitana del Uruguay, que significa el 60% de la población del Uruguay. Y es una cuenca que es digamos que además de abastecimiento de agua, es una zona donde se concentra una parte importante de la producción hortifrutícola, la producción lechera, etc. Entonces, como ustedes ven, ya hay, digamos, muchos usos que son incompatibles en la configuración actual, a menos, sobre todo, que el sector productivo logre incorporar nuevas prácticas, nuevos manejos, etcétera, ¿no? Cosa que está en un proceso de transición. Pero, Paula, ahí hay un elemento, una perspectiva de análisis que yo no lo he visto hasta ahora, que es justamente cómo dialogan las políticas de agua y políticas de ordenamiento territorial, cómo se produce esa intersección, ¿no? Porque ambos son marcos normativos relativamente recientes, marcos muy potentes, pero muy potentes, que no son utilizados ni su décima parte, ¿no? Es decir, es interesante, tenemos un marco normativo muy avanzado, pero ni la institucionalidad ni el resto de los actores logran entrar en juego y, digamos, poner en marcha todo el potencial que tiene. Y yo creo que ahí hay un elemento central que podés aportar mucho, es tratar de entender la causalidad de ese patrón, ¿no? ¿Por qué frente a marcos normativos tan avanzados tenemos tantos problemas, ¿no? Tantas dificultades, una resiliencia negativa, ¿no? Pero una observación que te quería hacer, Paula, que es algo que empezamos a detectar en otros trabajos que hicimos previamente, y donde nos pusimos a analizar ya comparativamente el diseño, el desempeño de cuencas como la del río Santa Lucía, la de Laguna del Cisne, Tacuarembó, del Sauce, es que cada uno de estos espacios, de estos territorios, constituyen singularidades, ¿viste? Te lo ejemplifico con un caso bien concreto. Por ejemplo, en la cuenca de Laguna del Sauce se hizo un trabajo entre la Intendencia de Canelones, de Maldonado y la DINOT,
con un equipo técnico que contrató la Intendencia Departamental de Maldonado, pero se les indicó que tenía que tener una fuerte interacción con la Comisión de Cuenca Laguna del Sauce. Y de hecho nos reunimos como 5 o 6 veces, sesiones enteras, análisis de los documentos, correcciones, etc. Entonces, te indico esto porque estamos, viste, estamos separados a poca distancia. De hecho, la cuenca de Laguna del Sauce y la laguna del río Santa Lucía tienen límites, ¿no? Y en el desempeño parecen universos distintos, ¿no? Obviamente el de Río Santa Lucía es mucho más complejo, tienen varios departamentos, es mucho más grande, etcétera. Pero hay elementos ahí que me parece que son, más allá de esa interacción entre todo el marco que te viene por el ordenamiento territorial y todo el marco que te viene por la gestión del agua, y esto que plantea que es muy interesante, ¿no? Tener un espacio que de alguna manera articule, ¿no es cierto?, todos esos instrumentos, ¿no?, que operan en distintos niveles. Pero al mismo tiempo hay un desafío que tú seguramente ya lo vistes, es por qué en algunos territorios estos espacios participativos, en particular esta Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, marcha tan mal, ¿no? Es decir, tan mal que incluso en 2 años no se reunieron, ¿no? Entonces, ahí habrá una crisis del sistema de gobernanza en un nudo central, que es una comisión de Cuenca, cualquier estructura de puente, que no es un tema trivial, ¿no? Es decir, bueno, si ni siquiera me puedo sentar en una mesa a conversar, estoy muchas posiciones atrás, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Y bueno, sí, no, obviamente. Yo creo que por eso lo de las coaliciones, lo de ver si se forman como grupos, no solo me voy a concentrar en el espacio de la Comisión de Cuenca, ¿no? Porque hay actores que capaz que no participaron, pero sí influyeron en la construcción de la medida y no es que vayan directamente al espacio de la comisión. Pero sin duda puedo llegar a encontrar eso, ¿no? ¿Y en este territorio existan encontrás conexiones. coaliciones de actores? ¿Encontrás coaliciones de actores Recién digamos, empiezo. recién Nosotros vamos empezó? a analizar o sea, yo voy a tomar las entrevistas que hizo el equipo Marco, entonces voy a tomar todo lo que es las zonas buffer, y a ese grupo de actores con sus respuestas. Mira, Este, interesante. Todavía eso no, o sea, hemos hecho las entrevistas, ahora las estamos procesando, pero todavía no arranqué ese análisis específico. No sé si voy a encontrar coaliciones, pero o capaz que no son coaliciones en el sentido estricto o en el sentido de políticas que se mantienen durante un tiempo, pero sí que se forman frente a una decisión, me parece. Sí, Lo que no existe capaz es una coalición así, algo como que forman como grupos que se mantienen en el tiempo, pienso en otros casos de otras políticas. Pero sí debe haber algo que hace que se junten y que algunas cuestiones tomen más peso y otras no, o se entrevere la cosa de modo de no poder resolver, de modo de no poder aprobar algo. Porque como vos decís, son como eso, como pesos pesados, como que marcos normativos grandes, y un debe es ese, es la falta de capacidad de grupos grandes, porque lo que tiende cada institución es a reducirse a su ámbito. claro. Sale a coordinar y cuando no puede, bueno, yo tomo la medida y bueno, está. Sí, ¿Entendés? sí, Entonces, sí. eso es porque no podés. Yo te hacía esa pregunta de la secretaría porque Claro. ese fue un experimento que se hizo en el gobierno pasado, de además de las estructuras puentes que están en la base, digamos, como las comisiones de Cuenca o los consejos regionales, poner una estructura puente que
articulara presidente y ministros. Y yo lo que te puedo decir Claro. parado desde abajo es que muchas cosas que nosotros estábamos trancados, ¿qué quiero decir? Acuerdos que habíamos generado en la Comisión de Cuenca de forma muy colaborativa entre los ámbitos técnicos y no técnicos, nos pasaban que transcurrían 2 o 3 años y no se lograba avanzar, entraba en los silos de los ministerios y quedaban muertos ahí. Y cuando llegó esta secretaría, fue un cambio radical, ¿viste? Porque tomaba esos acuerdos y se sentaba presidente con los ministros, bueno, ¿qué pasa con esto? Y se resolvía muchas cosas. Entre ellos, el plan de ordenamiento territorial de la cuenca. Se destrabó, se inició por eso. Claro. Entonces, acá lo que tenemos que ver es que en definitiva uno dice, bueno, ¿por qué es tan grande la inercia, ¿no? ¿Cómo podemos ir a una marcha tan lenta? Y yo creo que no tenemos que perder de perspectiva que en definitiva es una transformación de la matriz económica y productiva del Uruguay, en última instancia. Es decir, tenemos que producir sobre otras bases. Y eso genera una resistencia enorme, enorme. Sí, tal cual. Y en eso juega mucho y de forma muy negativa las propias corporaciones universitarias. Porque si vos te pones a explorar, en esa capacidad de avanzar está la lucha entre las corporaciones, ¿no? Y sobre todo la corporación agronómica que tiene un comportamiento sectario que es tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, y bueno, y de opiniones de otros actores también eso, sí, bueno, no sé si los agrónomos y los ingenieros, ¿no? Que también quieren resolver todo desde el punto de vista con lo tecnológico y a veces no está solo por ahí, entonces bueno, claro. Comprendes que esto, lo que pasa es que esto lo entiendo yo y el resto no lo entiende, ya cuando empiece esto a andar lo van a entender, y te imponés y lo largás, y 2x3 ignorás como prácticas locales u otros saberes que a veces, claro, obviamente no le das lugar porque vos como que tenés como tu propio, viste, como que confías en tu conocimiento, ¿no? Claro. Y entonces digo, Esas son las a juicio. Claro, esas son las limitaciones de una educación tan fragmentada y reduccionista, ¿viste? Que cada dominio disciplinar se te para con la absoluta convicción de que su dominio por sí solo resuelve el problema, ¿viste? Y eso es lo que te explica muchas veces esta inercia, ¿no? Es muy, muy interesante. A ver, yo era así, digo. Lógico. No, es que salís de la facultad y pensás, sí, claro, que como lo ves vos es así y no hay otra lógica hasta que te pones a andar y no, por suerte, digamos, yo no digo con todos los éxitos, pero digamos que bueno, desde que se aprobó la ley, en el espacio de ordenamiento territorial han entrado otras disciplinas y uno, bueno, como que se ve en eso de tener que de articular y llegar a opiniones con otras disciplinas, pero porque la arquitectura también tiene eso de que copta, ¿viste? Y se cree que se lleva puesto todo, y es difícil, y la facultad también un poco te forma. Qué bueno que seas tan autocrítica, porque es así, como lo estás describiendo. Acá traigo una frase que anoté en el día de hoy de Lidia, que dice, lo importante es aprender a desaprender para volver a aprender, ¿no? Claro. Y es justamente lo que no ocurre, ¿no? No ocurre. No, porque además, ¿viste qué pasa? Que yo lo veo en el trabajo y entonces, y ahora jorobo con esto y nos vamos quedando menos y nos quedamos y somos 4 arquitectos y yo digo, es horrible porque esto no va a ir a ningún lado. Pero mirá qué cosa interesante, porque vamos a explicarle el contexto al resto de los compañeros. Acá, en el cambio de gobierno en este último periodo,
se creó el Ministerio de Ambiente, que antes era una división de otro ministerio. Y claro, esto es contraintuitivo, dice, bueno, subí la temática de ambiente de categoría, le di un ministerio, pero en realidad lo debilité porque eso no tuvo un correlato en presupuesto y mucho de las capacidades y recursos humanos que se habían logrado incluir en el sistema por sistemas de concurso y todo lo demás, muchos se perdieron, ¿no? Porque estamos en un periodo de gobierno muy neoliberal, donde, bueno, todo lo público se quiere reducir a la mínima expresión, etcétera. Pero además de eso, y ya voy a aprovechar para explicarte, te voy a hacer una pregunta directa, surgió otra cosa que para muchos de los actores del ámbito académico es un contrasentido, ¿no? Porque el Ministerio de Ambiente, que tenía varias divisiones, entre ellas tenía el ordenamiento territorial, pero se le sacó al Ministerio de Ambiente y ahora ese rol del ordenamiento territorial está dentro del Ministerio de Vivienda y se llama Vivienda y Ordenamiento Territorial. Entonces, eso, fíjense, plantea una incoherencia en el diseño institucional muy grande, porque obviamente el ámbito urbano, la vivienda, tiene un componente de diseño urbano indudable, ¿no es cierto? Pero las capacidades que se necesita para el ordenamiento territorial en el Uruguay, y sobre todo que es el 90% matrices rurales, no tiene el menor sentido que esté en un Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. No. ¿Cómo lo ves tú? Si querés dejo de grabar, ¿no? No, sí. Deja de grabar. No, obvio, claro, no, es que nosotros nos mirábamos y sí, agrónomo nos decía, ¿y qué voy a hacer yo acá con vivienda? Obvio, no. Al separarse, ordenamiento perdió, o sea, eso fue un tema, o sea, político, pero ordenamiento perdió porque quedó unido a vivienda y además, o sea, ambos perdimos, porque nosotros, digo, tenemos pila de ¿cómo se llama?, de políticas y de actuaciones con el Ministerio de Ambiente, que nosotros los complementamos y ellos también, y también ellos quedaron sin esa pata del ordenamiento, porque quedaron todos los biólogos y cosas, y no saben, o sea, no es que no sepan, pueden aprender, pero digo, hemos recorrido una experiencia que tendríamos que compartir, no tendríamos que llevarnos cada uno para su casa. Entonces, sin duda que perdimos muchísimo. O sea, yo pienso que, eso sí, lo que yo pienso es que al dejar ordenamiento, viste, del lado de vivienda, te unen más a lo urbano, y bueno, ahí quedamos todos los arquitectos. El Ministerio de Ambiente no se echó a andar todavía, porque por falta de presupuesto no desplegó mucha cosa, o bueno, falta de política o de objetivo, pero un ministerio, para ser un Ministerio de Ambiente, tendría que empezar a desplegar otro tipo de políticas. Entonces se va a quedar con algo de ordenamiento también, va a necesitar apelar a la ley. Entonces ahí es como una fractura. Sí, totalmente. O y en bueno, esa fractura tendría que dar una gobernanza que realmente fuera como efectiva, pero no tenemos tampoco experiencia. Pero en esa fractura, Paula, más allá de la dinámica política, la estructura de la coalición actual de gobierno, la necesidad de distribuir cargos, etcétera, también la resultante es producto de una lucha entre corporaciones universitarias, ¿no? Y ahí la corporación de los arquitectos jugó mal el partido, ¿viste? Lo jugó mal porque no tenía sentido crear un ministerio de vivienda y ordenamiento territorial. Podías crear vivienda y diseño urbano y al Ministerio de Ambiente dejarlo con ordenamiento territorial. Lleva a otra reflexión más profunda, ¿no? Porque yo creo que el ordenamiento territorial, más allá de que de repente tiene que tener un anclaje en un ministerio, es un ámbito que tiene que estar
también colgado de la presidencia, porque todo También. tiene un correlato territorial, ¿no? Digamos, Igual. las políticas sociales, las políticas de educación, no solo las de ordenamiento y ambientales. Entonces, en el ámbito territorial realmente se necesita una estructura que mire el territorio como una dimensión clave y qué es lo que está pasando en todo ese territorio, ¿no? Entonces, nos lleva, esta es una discusión muy de Uruguay, ¿no? Pero nos lleva a repensar cosas muy, muy, muy relevantes. Yo lo que veo también, Paula, en todo esto es, es qué poca capacidad de aprendizaje que tenemos, ¿no? Porque vamos ensayando cosas y de la noche a la mañana creamos una secretaría, luego cambio de gobierno, lo volamos, nadie se preguntó si tenía un papel relevante o no. Es dramático, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Bueno, pero es producto de ese cambio, político, eso sin duda. Pero yo creo que eso, que si pensamos en el ordenamiento del territorio, te olvidás de quién lo lidera, sí, tenés que pensarlo también. O sea, nosotros teníamos una parte que es ordenamiento ambiental del territorio, o sea, ambiente y territorio, agua, estamos hablando de lo mismo. Claro. No tiene ningún sentido que lo separemos. Lo que nosotros nos dedicamos es específicamente a darle un marco regulador a otro tipo de medidas, pero estamos hablando del mismo objeto que es el territorio, el ambiente y el agua, ¿no? O sea, no existe una división, o sea, tiene que haber una concepción que sea integral, por eso después cada uno tiene su línea donde evalúa o monitorea o no determinadas acciones que ocurren o protege, ¿no? Como la protección de la calidad del agua, pero sin duda eso tiene que estar como integrado. Entonces, Excelente, ahora con excelente. esto perdimos, quedamos mal. Sí, no, y además, si llega a haber un cambio de gobierno en la próxima elección y vuelve la coalición de izquierda, otra vez se va a reorganizar, va a reestructurarse y vas para atrás y para adelante. Eso Claro, también es ese un es gran el tema. desafío, ¿no? Bueno, Sí, pero por viste eso que... el desafío es que las cuestiones como que queden a largo plazo y que no sean Claro, tan que te claro. las puedan sacar como Sí, eso. sí, Ese es sí, el tema, sí. porque nosotros ahí de ordenamiento, no creo que de ningún partido de los que estamos ahí queríamos quedar ahí. Claro. O sea, Sí, 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 sí. no, en realidad, o sea, porque tenemos claro cómo trabajábamos con, Sí, sí, sí. con Dinagua y con Dinama, ¿no? Sí, sí. Y No, y Dinama y además, Dinagua opinaban lo mismo. Pero bueno, y además eso... fue una construcción de muy largo plazo. Eso sí que fue una construcción de 15 años, porque realmente, digamos, fortalecer las tres direcciones y que comenzaran a trabajar juntos llevó 15 años. Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, sí, A sí, ver, la ley se aprueba en 2008, pero es vieja. Sí, la ley de no ordenamiento quiero es vieja. monopolizar más la palabra. Muchachos, No, yo Brigitte, tampoco. Martín y Adriana, si quieren plantearle preguntas a Paula, yo traté de compartir algunos elementos del contexto para entender el caso súper interesante, Paula, que vas a trabajar. Me parece una contribución muy, muy relevante que no está hecha. Pero a ver, si tienen preguntas o comentarios, adelante. Sí, los escucho. Adelante, Adriana. Yo tenía mucha curiosidad como de todo lo que hemos visto en el curso, que son muchísimos marcos de referencia y teóricos, como qué ideas tienes para enfrentar el ensayo, este problema que estás queriendo abordar. Gracias. Bueno, bueno, eso. Yo lo que venía viendo, que yo lo tenía justo pregunté para las forsantes, bueno, que Néstor dijo, bueno, concéntrense en la respuesta, en lo que ustedes quieren obtener. Y bueno, entonces desde ahí estoy haciendo, viste, esquemas para un lado y para el otro, pero bueno, lo que yo quiero obtener es eso, es como ese análisis
de modelo de participación, y bueno, y visualizar si existen, ¿no?, formación de coaliciones o no, en esto de las políticas ambientales y del agua. Y lo que veo es eso, es como dentro de esa medida de las zonas buffer, lo que visualizo son como un espacio físico y ecosistémico, donde hay una articulación de dimensiones, ¿no?, que requieren de participación, y después el espacio, digamos, territorial, que tiene escalas de actuación, que tiene distintos, que comprende toda una escala institucional, que comprende una articulación institucional, ¿no? Entre la articulación de los actores y la articulación institucional, cómo visualizar, bueno, cómo se fue armando ese espacio de participación, ¿no? Lo que obliga o lo que puso a echar a andar las políticas estas. Yo creo que una respuesta que vos podés tomar como punto de partida es imaginarte que estos ámbitos donde tenés marcos normativos tan potentes como el ordenamiento territorial y la gestión de agua, lleguen de alguna manera a estar articulados, ¿no? Y en pleno funcionamiento de acuerdo a las capacidades que plantea la normativa. Entonces, a partir de esa respuesta, que es claramente una transformación, porque hoy estás años luz de eso, pensar, vistes, que, digamos, qué factores externos, pero sobre todo internos, te implican navegar esa transformación, ¿no? Porque dentro de los factores externos, obviamente vos tenés todo lo que son los usos de suelo, los temas de variabilidad climática, etcétera, que de alguna manera te condicionan a navegar esa transformación, porque hay algo que también está bueno explicitarlo, es que ha habido ya algunas crisis en el suministro de agua, la mayoría por calidad de agua, pero también hemos estado al borde del precipicio, por decirlo de alguna manera, en términos de cantidad de agua, ¿no?, en periodos de mucha sequía. Entonces, es una cuestión que necesariamente hay que cambiar el recorrido, ¿no? Entonces, ahí obviamente el foco está en entender en esas características internas del sistema, con todos sus capitales y en la estructura de gobernanza que tiene, ¿por qué no se da esa interacción de una forma virtuosa, ¿no? Y cómo de alguna manera poder impulsarla, facilitarla, ¿no? Sí, tal cual. Yo te dejé acá, Paula, un artículo que compartí al principio de esta sesión, que hoy lo mencionaba Lidia, que justamente tenés la resiliencia institucional, ¿no? Y prestale atención, porque ahí ya vas a encontrar algunos elementos que te van a ayudar. Muy bien, muy bien. Muy bueno, bien. Muy interesante. Estoy en eso. Muy bien, muy bien. Bueno, como siempre, un placer estar intercambiando los casos, las ideas que están trabajando. Y bueno, vamos a seguir mañana a la mañana con otros casos y nos vemos el martes próximo para el cierre de las clases teóricas y seguimos ya de cara al primer periodo de presentación de los ensayos, que va a ser el 15 de agosto. ¿Tá? Después recuerden que la próxima fecha es en diciembre. ¿Tá? Eso ustedes se dosifican. El 15 de agosto es la entrega final. No, el 15 de agosto es una fecha de entrega del ensayo. Para aquellos que no llegan a esa fecha, ningún problema, lo pueden presentar el 15 de Pero el ensayo diciembre. se entrega en forma escrita, es escrito. Escrita, exactamente. Sí, yo lo leí ahí está. Bárbaro. No, dijiste presentación, bueno, entendí presentación de presentación. No, por escrito. Muy bien. Bien, bárbaro. Bueno, buenas noches a todos, cuídense. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta pronto.